solamente tienen en la danza, tienen la audiencia. Por eso hablemos y ardamos que a danza, al cambio que día, santo patrón, santo Dios. Muy buenos días, Yolanda. Buenos días, Lupita. Pues te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. Esta entrevista es para que forme parte de un libro que es una iniciativa de un grupo de organizaciones de Círculo de Aliados y va a llevar por título el libro de Construyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Entonces, pues como te imaginarás, tú eres una actora muy importante en esta historia chiapaneca que se ha venido construyendo desde la sociedad civil organizada y por ese motivo te invitamos. Ay, pues como gracias, integrante Lupita. de Quinalancetic, Gracias. que además es una organización muy importante también que representa este sector de mujeres artesanas indígenas en esta parte de Chiapas, que indudablemente han jugado un papel muy importante en procesos organizativos desde las mujeres. Entonces, en torno a esto es que girará la entrevista, pero para empezar quisiéramos que nos cuentes un poco sobre tu historia, cómo tu niñez, tu juventud han marcado a esta Yolanda Castro, que ahora se dedica a esto, que se dedica de trabajo con mujeres, de este trabajo organizativo tan importante. Nos gustaría que nos contaras de tu niñez y tu juventud, ¿qué aspectos de esta vida consideras que fueron los que te construyeron como mujer, la mujer que ahora eres, inserta en estos procesos? Y pues un poco en dónde estudiaste, qué estudiaste, tu nombre, bueno, que te presentes, ¿no? Porque yo no he presentado tu nombre completo. Bueno, mi nombre es Yolanda Castro Apresa. Nací en un pueblito en la montaña de Guerrero, en Olinalá, Guerrero. Mi padre fue campesino y fue pues digamos, de las primeras generaciones así fuertes de migrantes a los campos de algodón y de fresa del estado de California. En Guerrero, por lo menos en Olinalá en ese tiempo, al año solamente se daba una cosecha de maíz. Entonces, por lo regular, 6 meses quedaban parados los campesinos, los jornaleros, y se iban, pues, se les decía, se iban de mojados a Estados Unidos. Entonces, mi padre, pues de origen campesino, mi abuela, su madre, indígena, náhuatl, que era una excelente panadera, la mejor panadera de ese pueblito. Entonces todas mis tías, hermanas de mi padre, pues se dedicaban a la panadería, ¿no? En hornos de pan de esos tradicionales que había en México antes, ¿no? De barro. Y mi madre pues apoyaba también en algunas actividades del campo. Mi papá tenía una parcela pequeña, también pues bueno, sembraba maíz, frijol, cacahuate, ¿no? Principalmente. Y también calabaza, eso sí me acuerdo, calabacita también. Entonces, pues un ambiente familiar así, pues campesino. Por muchos años también se dedicaron a la artesanía, a la laca de las cajitas, de las jícaras. Entonces, pues también me tocó vivir ese proceso, ¿no? De ver, es un trabajo familiar que sigue existiendo, entonces es común entrar a las casas y encontrarte al papá, a la mamá, al hijo, a la hija, en alguno de los procesos, ¿no? de producción de esta artesanía de laca que es preciosa, ¿no? Entonces, ahí crecí, al lado de mi padre, con quien constantemente me movía también para todas las reuniones campesinas a las que él participaba. Era un contexto de los 60s en Guerrero. Nuestro pueblo durante esa década pues ya estaba militarizado. Yo recuerdo haber nacido y haber crecido con militares. También donde cada 8 días había una placita, ¿no?
donde llegaban todas las familias indígenas a vender sus productos, y me tocaba también vender pan, el pan que producía mi abuela. Entonces me tocaba mucho convivir con esas familias que llegaban a vender sus productos. Y una tarea que me ponía mi abuela, porque pues cuando eres del campo, ya desde niña, tengas 3, 4, 5 años, pues ya tienes responsabilidades, ¿no? Entonces, pues una de mis tareas era vender pan, tanto los domingos como también vender entre semana, ¿no? Era un día a la semana que salía a vender, entonces salía con mi canasto en la cabeza y recorriendo todo el pueblo, que era chiquito, para ofrecer pan caliente, recién horneado, ¿no? En ese tiempo sí recuerdo que me daba mucho miedo los militares, ¿no? Además ellos solían también como hostigar demasiado a la población, pero también a los niños y a las niñas, ¿no? Era constante así como el hostigamiento, ¿no? Mi padre era líder, pues mi padre fue el que metió la luz eléctrica, se encargó también de todo de mover y de luchar para que tuviéramos agua potable. Yo nací todavía pues sin luz eléctrica, ¿no? Entonces yo creo que todo eso marcó mi vida, ¿no? También el escuchar a mi padre, tenía otros 2 hermanos, no sé por qué razón, a mi padre le encantaba cargarme, yo tengo recuerdos bellísimos de él, porque me llevaba a todos lados, y ya cuando tenía yo como 5 años, pues una de mis tareas era, aparte de vender el pan, pues era llevarle una ollita de frijoles con tortillas hasta la parcela. Entonces mi padre solía, debajo de un árbol, de la sombra de un árbol, juntarse con varios campesinos, y entre que comían, pues iban hablando de los problemas que había en esa época, ¿no? Pues eso marcó definitivamente mi vida. También la presencia de mi abuela tan fuerte, tan contundente, ¿no? Una mujer indígena que a mí me impresionaba mucho, ¿no? Entonces de ella también aprendí el amor a la naturaleza. Recuerdo así días en que me daba de regalo irnos a bañar a una barranca, ¿no? Que estaba muy cerca de la casa. Nosotras vivíamos en las orillas, ¿no? Del pueblo. Y pues bueno, hay muchas imágenes de esa abuela, a quien pues yo quise mucho, también de mi madre, todo el tiempo trabajando, ¿no? Haciendo las tortillas, y bueno, pues solamente había un colegio, que era un colegio de monjas. Ahí también estudié, ahí estuve una parte pues del kinder, de la primaria, y bueno, escenas bonitas y escenas también muy tristes, muy fuertes, de cada 8 días ir viendo, de escuchar, ¿no? Las balaceras, en algunos momentos de perder algún amiguito con el que salíamos, que nos juntábamos en las calles jugando pelota, o cuando llovía y bajaba todo el agua, pues hacíamos muritos y nos mojábamos y nos íbamos a la montaña. Entonces todo eso pues definitivamente marcó mi vida, ¿no? En tu niñez. En mi niñez. Parte, ¿y tu juventud después? Y mi juventud, bueno, mi padre tuvo que salir, había amenazas hacia su persona, nos tuvo que sacar, porque pues en Guerrero principalmente se van luego con la familia, ¿no? Es por ahí donde eran las amenazas. Tuvo que salir mi padre, decidió irse a Chicago a seguir a trabajar, ¿no? Porque obviamente pues ya no podía seguir atendiendo la parcela. Nos fue sacando poco a poco de ahí de nuestro pueblo. Llegué a la Ciudad de México y pues bueno, fue muy duro, muy duro. Ahí fue donde toqué la pobreza urbana y supe la diferencia entre la pobreza rural y la pobreza urbana, ¿no? Y me pareció más dura la pobreza urbana.
porque ahí no teníamos dónde vivir, vivíamos en un cuartito, pues 6 hermanos, 4 hermanas y 2 hermanos, incluyéndome, mi madre que tampoco había terminado la primaria, ¿no? Bueno, pues ya en la Ciudad de México conocí pues la pobreza urbana. Fue duro, muy, muy duro, pero lo bonito también es que pues nos tocó todavía otra época en el DF y pues yo era muy inquieta, andaba siempre en las calles y pues inmediatamente hacía amigos, amigas y andábamos en bicicleta. No tenía yo bicicleta, pero me la prestaban. Para conseguir un poco de dinero pues me ponía a veces a lavar carros, ¿no? Me paraba en las calles ahí para ayudarles a estacionarse, ¿no? Me las ingeniaba, andaba recogiendo en las calles tornillos, todo tipo de cosas que encontraba y me dedicaba a hacer collares, pulseras y luego los vendía en la primaria, en la escuela, ¿no? Y así era como iba yo sacando pues algo de dinero, porque obviamente pues nada más era el bolillo partido a la mitad, tu frijol si bien te iba y listo, ¿no? Así te ibas con tu lunch, con tu comida, ¿no? Sí retengo imágenes muy, muy chistosas, ¿no? De cómo vamos en la infancia, pues desarrollando estrategias de sobrevivencia, ¿no? Yo veía algunos, aunque estaba yo en la primaria, pero sí veía algunos compañeros pues, que llevaban dinero para comprar cosas en el recreo. Yo no lo llevaba, ¿no? Llevaba mi torta y recuerdo las Coca-Colas y las chaparritas, esos refrescos, cómo se me antojaban, ¿no? Vendían también unos sopes verdes y rojos. Entonces yo cerraba mis ojos y sentía el aroma de esos sopes y me iba al cielo, ¿no? Entonces un día descubrí que bueno, que podía yo soñar y entonces me encantaba pegarme a la llave del agua. Entonces pues me decía, bueno, pues voy a llenar mi estómago de agua, pero oliendo los sopes, ¿no? Entonces era locuras ahí que se me imagina que hacía, ¿no? Para poder pasar todo esto, ¿no? Pero qué creatividad la tuya para esta resistencia, ¿no? De Sí, la pobreza. Claro. Y también, bueno, pues ahí ya fui conociendo, por ejemplo, recuerdo una amiga de la colonia Doctores, con la que empezamos ahí a crear como un fondo de ahorro, ¿no? Entonces, entre que yo vendía mis pulseras, mis collares, las cositas ahí que les iba vendiendo, principalmente a los niños, ¿no? Eran los que más me compraban, les encantaban las cosas que hacía. Entonces, pues íbamos haciendo un fondito, ¿no? Y ya cuando teníamos algo de dinero, pues nos lo gastábamos en el recreo a disfrutar, ¿no? En los sopes. En los sopes famosos, ¿no? Y en las Coca-Colas, qué bueno. ¿Cuántos años tenías en esa etapa, Yolanda? Como 9 años, 9, 10. Entonces, pues ahí crecí en la Ciudad de México. Luego estudié la secundaria, también en una secundaria pública. La secundaria fue así también como un momento muy importante de crecimiento intelectual, porque obviamente pues no tenía ni para más cosas, ¿no? No salíamos, cuando mucho llegamos a salir a Chapultepec, ¿no? A caminar y a ver el castillo y el Salón de los Espejos y bueno, mi madre era amante del centro histórico de la Ciudad de México, entonces descubrí la catedral, el Zócalo, los murales y todo eso así como que me apasionaba, ¿no? Entonces, cada 15 de septiembre era así como una rutina, llevarnos mi madre, siempre nos decía, solamente un pan, tienen derecho a un pan, ¿no? Entonces sí recuerdo esos panes que vendían con miel y pues la sensación tan rica de morderlos y de disfrutar esa mielecita, ¿no?
Y pues sí, con mucho rollo patriótico, ¿no? Íbamos porque era el 15 de septiembre, 16 de septiembre y había que estar, ¿no? Y ver toda la iluminación del centro histórico, caminar, ¿no? Disfrutar los huevos esos de harina, ¿no? Que te aventabas, ¿no? Las cornetas. Entonces, pues todo eso yo lo disfruté muchísimo, ¿no? Y se lo agradezco mucho a mi madre, ¿no? Que nos diera esa oportunidad, ¿no? De que pues con primaria, sin primaria pues casi terminada y que le resultaba importante que tuviéramos como, pues aunque sea caminando, pero que viviéramos esa experiencia, ¿no? Obviamente también fui de la generación que cantar el himno los lunes y era así como muy emocionante, ¿no? Ver la bandera, aunque nunca fui de la escolta porque era terrible, nunca fui buena estudiante. Entonces, pues bueno, tengo recuerdos muy bonitos de la Ciudad de México y en la secundaria pues tuve la oportunidad de tener, por ejemplo, como maestra de álgebra a una mujer que fue de las primeras que se tituló como pues en matemáticas, ¿no? Y de tener un excelente maestro de física, pero también de tener mujeres impresionantes, que fueron de las primeras así, ya eran mujeres mayores, pero de las primeras que se habían titulado, ¿no? Entonces tuve una maestra muy buena en historia, otra en literatura, y gracias a ellas pues me fui acercando a la historia de México, ¿no? A la historia no que te dan necesariamente la historia oficial, ¿no? De México, sino me motivaron a buscar otras fuentes, ¿no? Una de mis fascinaciones, no teníamos televisión, pero sí teníamos así como una radio, que era lo único que escuchaba, pues bueno, me metí ahí a escuchar Radio Educación y Radio Educación era para mí como la maravilla, ¿no? Porque gracias a Radio Educación, pues escuchaba yo conciertos de música clásica, ¿no? Me fui metiendo a otro tipo de música y bueno, tenía una amiga, una de mis mejores amigas, Carlota, ella era refugiada guatemalteca y era amante de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces ya desde la secundaria ella me empezó a meter que la Revolución Cubana y que Ho Chi Minh y que el Che Guevara, ¿no? Entonces pues era un ambiente bonito, ¿no? Muy, muy, muy bonito, ¿no? O sea, de no tener posibilidades yo recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que fui a un café, que fue el Vips, por cierto, pero la primera vez que fui a un café, que entré a un café, pues ya tenía 16 años, ¿no? Antes jamás me hubiera imaginado entrar a un café, ¿no? Y eso porque, bueno, también tenía unas amigas ahí que me enseñaron cómo no pagar, cómo salirte del Vips sin pagar y además, pues echarte los cafés que querías o la Coca-Cola que querías y entonces pues ahí fui desarrollando pues junto con otras amigas que también estaban en las mismas condiciones de pobreza, pues otras estrategias para ir teniendo algún recurso, ¿no? Entonces, como que en tu niñez y juventud aprendiste a desarrollar estrategias de sobrevivencia. Sí. Todo el tiempo. Sí. Y cuando llegas a la universidad, universidad. Bueno, ahí voy. Ya cuando entro a la prepa, estudié en la prepa 8, pues yo estaba encantada. Para esto, poder llegar a la prepa a mí me costó, porque obviamente mi padre estuvo ausente muchísimos años, regresa y para él no era importante que las mujeres estudiáramos. Las mujeres teníamos que terminar la secundaria y estudiar una carrera técnica para secretaria ejecutiva o secretaria bilingüe. Pues somos de esa generación, o sea, eso era lo que te esperaba, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues acepto, pero ya cuando empecé a ir a esa escuela para secretaria me daba unas aburridas tremendas, ¿no?
Y pues lo que hacía era mucho no asistir a esa escuela, me iba a las pirámides de Teotihuacán, en Aventón, con otras amigas, me encantaba el centro histórico, seguía yo descubriendo los rincones del centro histórico, o sea, el centro histórico de la Ciudad de México es para mí la cosa más maravillosa, ¿no? Me iba yo a Coyoacán, que no es el Coyoacán de ahora, completamente diferente. Y bueno, pues ya en la prepa tuve otros profesores, un profesor de historia excelente, ¿no? Empecé a acercarme a movimientos políticos, ¿no? En su momento, pues bueno, participando en todas las actividades estudiantiles, en todas las huelgas, en todas las marchas que llegábamos al acuerdo, ¿no? De participar, y estuve así como un rato en la Liga Obrera Marxista, en la LOM, que después se fusionó con el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En ese momento era independiente, entonces me iba yo a todas las asambleas que había, ¿no? Del movimiento popular urbano. Descubrí a Rosario Ibarra la descubrí cuando yo tenía como unos 17 años, además fue muy curioso porque fue un 2 de octubre justamente, que por pura casualidad andaba yo pasando por ahí por Bucareli y escuché el discurso, ¿no? O sea, eran bocinas muy grandes y escuché el discurso de una mujer y a mí me impresionó. O sea, solo la voz de esa mujer. Y entonces me acerqué y cuando la escucho, digo, yo quiero ser como ella. Esta mujer es impresionante. Entonces recuerdo que llegué corriendo a la casa y le platiqué a mi madre, ¿no? Que había visto a Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Y que era muy importante que ella conociera a esa mujer, ¿no? Y que se iba a dar cuenta, pues, que todo lo que... Porque claro, mi madre nos estuvo sosteniendo en la ausencia de mi padre. Ella lavaba y planchaba ropa de las casas de estudiantes que había en la colonia Roma, ¿no? Entonces ella les planchaba su ropa, se las lavaba, entonces constantemente yo estaba también en sus diálogos con ellos, ¿no? Y pues bueno, a mi madre le metí así la curiosidad de que conoce a Rosario Ibarra, y sí, llegué a animarla a que fuera a un mitin político, empecé a seguirla y mi madre quedó impactada. Desde entonces, pues cada vez que podía y cuando se candidateó Rosario Ibarra era, esa es mi candidata, ¿no? Bueno, fueron tiempos bonitos hasta que descubrí también el feminismo. Conocí a Sara Lovera, a Marta Lamas, a todas estas mujeres grandes, ¿no? Históricas, ¿no? Y pues intentaba estar así en sus reuniones y de repente me decía Sara Lovera, recuerdo a Sara que me decía, ¿y tú qué haces aquí, no? Porque entré a una reunión de maternidad voluntaria, ¿no? No recuerdo ahorita bien el nombre del grupo. Y entonces como que, pues, ¿y tú qué quieres, no? Aquí, ¿no? Aquí estamos puras mujeres mayores y madres, ¿no? Yo dije, ay, esta señora, ¿no? Qué impertinente, ¿no? Y pero aún así, pues bueno, me fui acercando, tengo que reconocer que un novio que tuve, el hermano de esta amiga de Guatemala, marcó también mi vida, pues él también, con él conocí mucho de la Revolución Rusa, de la historia de Guatemala. Además, pues somos de la generación que estaba, pero en su apogeo, ¿no? El movimiento, las guerrillas en Centroamérica, ¿no? Y la consigna de que si Nicaragua triunfó, El Salvador vencerá y cosas así, ¿no? Entonces, patria o muerte, ¿no? Patria o muerte venceremos, ¿no? Entonces, pues, me aventaba todas esas movilizaciones de apoyo, colaborando con los comités de solidaridad, ¿no? Entonces, pues la prepa fue algo
pues hermoso, bonito, porque me fue abriendo el mundo, ¿no? Pero este mundo de las resistencias, ¿no? De las protestas, de las luchas, de las demandas. Y sí fue curioso porque se fue uniendo, ¿no? Tanto el feminismo como la importancia también de la formación política, ¿no? Y pues bueno, de reivindicar el socialismo, el comunismo, ¿no? Y después de la prepa llegué a la universidad, estuve en la Facultad de Ciencias, de Filosofía y Letras, estudiando filosofía. Todavía fue mi maestro Sánchez Vázquez, me dio 2 semestres, digo todavía porque pues ya se han ido muriendo todas estas gentes, ¿no? También Graciela Hierro me dio ética feminista, y bueno, fue Enrique Dussel también, ¿no? Me dio también clases, pero no terminé la carrera, no la terminé porque me tocó el 85, el terremoto, y pues eso fue así como un parteaguas, ¿no? Ahí fue muy duro, muy duro, y fue cuando decidí, después del terremoto, venirme para acá, para Chiapas, ¿no? A Chiapas. ¿Qué nexos tenías tú con Chiapas antes? ¿Ninguno? Pues Rosario Castellanos, sus novelas, que ya las conocía, su poesía, y la necesidad de volver a estar en contacto con las comunidades, con los campesinos, ¿no? Hombres, mujeres. Añoraba, ¿no? Esa parte de mi infancia. No quería yo regresar a Guerrero porque pues en Guerrero había mucha confrontación, la sigue habiendo, pero pues tenía así como mi padre de izquierda, la familia de mi madre de derecha, como muchas familias, ¿no? No quería yo regresar a Guerrero, o sea, quería como empezar en un lugar donde yo construyera mi propio camino, ¿no? Tenía muy claro que pues que buscaba la autonomía. Estuve viviendo sola también en la Ciudad de México, me salí de la estructura familiar. Y pues ya llegando aquí a Chiapas, no encontré para seguir estudiando filosofía, me metí a la UNACH a estudiar antropología, ¿no? Y entonces pues ya ahí me toca otro ambiente, ¿no? Me toca el ambiente, el auge del movimiento campesino e indígena en la década de los 80, ¿no? Acababa en el 82, en 1982, de haberse fundado la organización campesina Emiliano Zapata, ¿no? La OCES Carranza, ¿no? O la OCES, ya después se fue fraccionando, ¿no? Me tocó también pues las grandes movilizaciones de la CIOAC, ¿no? Entonces en la UNACH había un ambiente de mucha participación política, eran diferentes como corrientes políticas que había, ¿no? Unos maoístas, otros marxistas leninistas, ¿no? Y ese ambiente me gustaba, ¿no? Entonces me gustaba también cuando nos poníamos de acuerdo y recibíamos a las marchas campesinas, las alojábamos ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, nos dividíamos las tareas, ¿no? Entonces todo eso fue también importante. Yo llego con un trabajo o sea, estaba yo, digo, por lo mismo de mi situación económica, cuando entro a la prepa, eso me faltó, entré, pero sin permiso de mi padre, ¿no? Hice el examen a escondidas, y cuando ya se dio cuenta que ya estaba yo en la prepa estudiando, me dijo, no dejes lo otro. Le dije, bueno, trato hecho, no dejo la carrera para secretaria, la voy a cumplir, voy a terminar con eso, pero yo quiero seguir estudiando la prepa. Entonces, pues todo el día me la pasaba en la calle estudiando, ¿no? Y entonces ya cuando termino la carrera de secretaria, un tiempo trabajo en algunas tiendas que venden ropa en Tepito,
Ahí fueron como mis primeras experiencias laborales, o ahí por Garibaldi, ¿no? Me dedicaba a hacer inventarios de la ropa, ¿no? Y vender, ¿no? Luego consigo que un familiar me recomiende y me meta a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Lo menciono esto porque después del terremoto se da la famosa descentralización administrativa. Entonces yo soy parte de esa descentralización administrativa, que te daban a elegir 3 estados y pues te tenías que esperar y ver qué estado te tocaba, ¿no? Yo elegí Chiapas, elegí Jalapa, Veracruz y Oaxaca. Y entonces pues bueno, me mandan para acá, para Chiapas. Y entonces yo ya venía con un trabajo con un puesto pues de taquimecanógrafa, así nos llamábamos, ¿no? Sí. Todavía de la Santa Tecla, ¿no? Entonces yo llegué y pues con mi escritorio y con mi Santa Tecla ahí, ¿no? Y ahí conocí a Víctor Pérez Grobas, él fue mi jefe y pues bueno, cuando llego, lo primero que hago es acercarme a Víctor, era el ingeniero Víctor, y le dije, oye, pues yo no quiero estar aquí en la oficina, ¿no? Yo quiero salir, quiero irme a las comunidades, y se sonreía y me dice, ¿a poco? Le digo, sí, quiero salir, ¿no? Bueno, y entonces él me empezó a mandar a campo, ¿no? Y pues fue, digamos, como un referente muy fuerte, ¿no? En el tema de ese rigor de ir dándole seguimiento al proyecto, ¿no? Empecé a descubrir cuestiones sobre reforestación, sobre talleres de cubicación de madera, ¿no? Fue un gran maestro él, ¿no? Y un hombre muy solidario. Y pues bueno, también me di cuenta que era terrible las condiciones de las trabajadoras en esa institución. Todos los hombres eran los únicos que tenían acceso a las camionetas, ninguna mujer tenía derecho a usar una camioneta de la institución. Me tocó conocer de las primeras generaciones de mujeres promotoras bilingües, o sea, que hablaban el tzotzil, hablaban el español, que estaban impulsando, construyendo las primeras metodologías de trabajo con mujeres, ¿no? No era con una perspectiva de género, no era con una perspectiva feminista, ¿no? Pero ya empezaban ellas, ¿no?, a preocuparse, porque sí decían, bueno, hay diferencias en trabajar con hombres y con mujeres, las necesidades son otras, los tiempos son otros, ¿no? Y entonces fueron ellas también mis maestras para empezar a trabajar con mujeres en las comunidades. ¿Esto en qué año fue, Yola? Eso fue en el finales del 85, principios del 86, pero ellas ya llevaban mucho tiempo, ¿no? Y es en estos años en que tú descubres a este grupo, por ejemplo, además, bueno, tú habías tomado clases con Graciela Hierro, una sí, feminista, sí. Porque parece que también aquí en esos años se empezó a formar un grupo de estudio, ¿no? Y tú formaste parte de un grupo sí. de estudio feminista. Sí, se creó el taller de investigación, ANCETIC, fue fundado por ¿cómo se llama? Valdabarrios, por Leticia Pons, y ahí pues bueno, me encontré con Adela Bonilla, me encontré con María de la Luz, con Marina Meneses, con Dora María Chandomí, con Juana María Cebadúa, ¿no? Principalmente, ¿no? Porque fue así como un momento que tuvo, o sea, un proceso que tuvo diferentes momentos, ¿no? Cuando estuve en el taller de investigación, con María Isabel Enríquez, sí, con Marisa Pérez. Obviamente que ahí veo como la otra mirada para trabajar con mujeres indígenas, ¿no? Es la mirada de Adela, la mirada de Marisa, ¿no? Y pues me impresionaron también, ¿no? Me impresionaron bastante. Ahí conozco también a otras mujeres que estaban apoyando
pues a los refugiados y refugiadas también de Guatemala, ¿no? Son otras miradas también de hacer trabajo, ¿no? Pues fueron momentos, híjole, yo creo que me pasaría mucho tiempo hablando, ¿no? Pero que fueron mujeres que han sido mis referentes, hombres y mujeres, o sea, han sido mis referentes para lo que Yolanda es ahora, ¿no? O sea, sí también, pues mi padre, mi abuela, mi madre, ¿no? Pero obviamente, pues también toda esta gente que fui conociendo, ¿no? Que fui siguiendo a varios líderes también campesinos, ¿no? Y que además tú tenías esta capacidad de recrear y de potenciar todo eso, ese contexto, esos contextos en los que te movías, ¿no? Porque por lo que nos cuentas, pues muchas personas han vivido en esos contextos y no han logrado, como digamos, potenciar, aprovechar, tomar los aprendizajes que los contextos les han ofrecido, ¿no? Y por lo que tú nos cuentas, tú has sido una mujer que, bueno, con una increíble creatividad has logrado apropiarte y aprovechar todo eso. Pues, bueno, con sus fallas, pero también, ¿no? Claro, no, sí, porque también hay muchos errores, ¿no? Claro. Pero sí, claro, todo eso ¿Pero fue… errores que han marcado tu vida? Sí, claro, claro, y que… bueno, que también son aprendizajes finalmente, ¿no? Y bueno, pues ya después del taller de investigación se da una ruptura, ¿no? Formamos otro grupo autónomo, ¿no? Que ahí hay muchas cosas ahí que no recordamos bien el nombre, ¿no? Teníamos sesiones con Adela, con Marina Meneses, que venía de la COSEI, venía del PRT, ¿no? Defraudada del partido político, ¿no? Con una contundencia también feminista, ¿no? Pero pues con esa formación también política, ¿no? Y entonces éramos como un grupo muy heterogéneo, ¿no? Que pues nos juntábamos, cada quien llevaba algo, lo compartíamos, leíamos a Rosario Castellanos, pues estuvieron con nosotras otras mujeres, ¿no? Como Pilar Jaime, y bueno, pues fue un momento bonito. ¿Y son ustedes las primeras en hacer manifestaciones públicas en favor de los derechos de las mujeres sí. en el Parque Central de San Cristóbal? Sí, ahí empezamos a organizar mítines políticos, y bueno, pues ya ahí en los mítines, en ese momento ya se acerca también Julieta Hernández, que también tuvo un liderazgo muy fuerte, tanto en el movimiento magisterial como ya en estos grupos feministas que estábamos formando, ¿no? Sí. Eso sí, pues sí fue algo bonito, ¿no? Yo recuerdo mucho, bueno, todavía guardo una foto donde estoy con Santa Tecla, allí María de la Luz a mi lado y tratando de hacer un volante que metíamos debajo de las puertas, ¿no? Con consignas. Sí, sobre los derechos de las mujeres, el derecho a abortar, ¿no? Ya estábamos hablando de todo eso, ¿no? Entonces sí, fue un momento interesante. O sea, por un lado, a nivel urbano tenía como esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Y a nivel del trabajo rural, pues fueron las promotoras bilingües, ¿no? También se daba un espacio en el grupo feminista para compartir. O sea, porque ahí no nos peleábamos, ¿no? O sea, no es como después en el 94 de que estás con el gobierno o no estás, ¿no? Si eras trabajadora del gobierno, pues eres inmediatamente de derecha, ¿no? O eres enemiga, ¿no? En ese tiempo, pues todas teníamos que sobrevivir y el grupo lo manteníamos todas, ¿no? Ni existían, ni se nos ocurría de formar una ONG, ¿no? Entonces, pues en ese momento era el análisis, la lectura, el compartir experiencias y también compartíamos las metodologías, ¿no? Entonces, pues yo escuchaba con mucha atención a Marisa, a Adela, ¿no? De cómo estaban trabajando con mujeres, Adela ya trabajando también con mujeres expulsadas, con mujeres artesanas, ¿no? Y pues yo viví un tiempo en Chenaló. Empecé a acercarme también con los grupos, con los colectivos, ¿no? De mujeres, ¿no? Porque tenían pollos, tenían hornos de pan, ¿no?
pero siempre aplicando ya la metodología que pues me habían enseñado, ¿no? De trabajo con mujeres e incorporándole elementos ya de Adela, ¿no? De Marisa, ¿no? Ya desde la teoría feminista, ¿no? Sí, y ahí es donde creamos, que todavía tengo una copia de eso, creamos redactamos un proyecto para un centro de formación y capacitación de mujeres indígenas para mujeres indígenas, ¿sí? Entonces ya de ahí nace en mí como la idea de la importancia que tenía, porque veíamos las condiciones, eran condiciones que para nada se tienen que ver con las de ahora, y no quiero decir que ahora estén mejor las mujeres, ¿no? Pero eran diferentes, ¿no? Pues mira que ahora nos vas a contar cómo ese sueño lo has logrado, el de ese centro de capacitación. Pero antes cuéntanos cómo es que te acercas al trabajo con mujeres artesanas y luego cómo llegas a Quinalan-Cetic. Bueno, antes de llegar a las cooperativas, primero estuve también con las mujeres de la selva. Estuve ahí, pues teníamos estancias muy, muy largas. Además fue una experiencia que también marca mi vida, porque tuve la oportunidad de conocer pues Marqués de Comillas cuando no había carretera, ¿no? Cuando pues todo el trayecto te lo aventabas por el río Lacantún, y pues y para la llegar época en que se estaba colonizando esa sí, zona, ¿no? Sí, no, pues nos aventábamos hasta 10 horas caminando, ¿no? Para llegar a veces de un ejido a otro, ¿no? Bueno, eso marcó definitivamente mi vida, ¿no? Ahí pues ya me tocó ver los antecedentes, digamos, del MOCRI ahí, ¿no? Bueno, esa parte política también, y todo lo que tuvo que ver también con los enfrentamientos que había de la guerrilla de Guatemala con el ejército, ¿no? Guatemalteco, que fue muy, muy, muy duro. Eso también, insisto, también fue un aprendizaje fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Y todo lo que significó, ¿no? Esa frontera con Centroamérica, con Guatemala en concreto, en esa época. Y bueno, pues ya dejé lo de la selva, me vengo para acá, para San Cristóbal otra vez, y me reencuentro con Víctor Pérez Grobas. Entonces Víctor me habla de la posibilidad de acompañar a una cooperativa, me presenta al director del Centro Coordinador Indigenista, que antes era el INI, ¿no? De aquí de San Cristóbal, hablamos y me dice, bueno, pues hay una cooperativa que se está, pues está cayendo, ¿no? A pedacitos, ¿por qué no entras, no? Y entonces, bueno, pues esa es otra parte de la historia, pero acepté, Víctor animándome, tú puedes, ¿no? Por ahí todavía conservo un poema que me escribió el Víctor Pérez Grobas, muy bonito, porque obviamente que para levantar la cooperativa pues tuvimos que enfrentarnos con los cacicazgos que había, ¿no? Tanto los que había creado también el INI, de mujeres indígenas, también de hombres, y nos encontramos también con el coyotaje, ¿no? O sea, todo el acaparamiento que había, tanto del café, de las artesanías, ¿no? Bueno, un desastre, ¿no? Y ahí, pues bueno, es cuando me enamoro de todo este proceso organizativo, y me enamoro en concreto de esa cooperativa, porque me doy cuenta que es la segunda cooperativa así grande y solo de mujeres y que es fundada por mujeres, ¿no? Pues me enamoré de su proceso, empiezo a convivir con las líderes, con las representantes de los grupos, empiezo a conocer pues cómo viven, ¿no? A hablar con sus esposos, con las autoridades, y pues bueno, marca mi vida, ¿no? Y pues ya después se da el 94 y seguí con… Pero para esto algo muy interesante es que sí recuerdo que
que, bueno, iniciamos un proceso muy enriquecedor con Jorge Santiago, de una red, ¿no?, de economía solidaria, ¿no? Entonces fue un esfuerzo súper interesante, que también eso marcó mi sueño, ¿no? O sea, potenció mi sueño de que sí es posible, ¿no?, construir autonomía, que sí es posible la defensa de la tierra, ¿no?, que sí es posible la defensa de los derechos culturales, ¿no? Y en esta red, pues era muy, muy bonita, porque rompimos con ese, nos cuestionábamos mucho, somos de la generación también que nos tocó, o sea, que muchos y muchas veníamos de la militancia, de la izquierda, pero que también pensábamos que las ONGs eran como la maravilla, ¿no? Y también que antes de meternos a las ONGs vimos al INI, vimos a muchas instituciones, pues como una posibilidad de acercarnos a las poblaciones indígenas y campesinas y de fortalecer también sus movimientos políticos, ¿no? Entonces era así como una herramienta, ¿no? O sea, yo tengo este empleo, este trabajo que me ayuda a sobrevivir, pero me permite acercarme a los procesos políticos que se están dando en las comunidades, ¿no?, y en los diferentes territorios, ¿no? Y también tenían otro papel las instituciones, claro, ¿no?, en las comunidades. Claro, bueno, ese es un tema. Es que no. sido muy buenos, pero sí. Bueno, es que había mucha gente de izquierda, ¿no? Hubo mucha gente de izquierda, ¿no? Muchos egresados de la ENA, ¿no? Principalmente antropólogos, ¿no? Entonces, pero bueno, es una década interesante, que yo creo que poco se ha escrito sobre esa etapa, ¿no? Que no es homogénea, pero que es muy interesante, ¿no?, cómo se da todo este contexto, ¿no? Entonces así es como llegas a la cooperativa. Así es como llego a la cooperativa y pues… pero llega el 94. Llega el 94, pero antes del 94, no, en el 94 logramos comprar un terreno ahí por la avenida Tlaxcala, y empezamos a construir lo que iba a ser el centro, ¿no? Pero bueno, pues a partir en el 95 la cooperativa se divide, ¿no? Las compañeras deciden dejar todo eso y volver a iniciar, ¿no? Obviamente que con las que continuamos trabajando, pues eran mujeres que estaban en la resistencia civil zapatista, ¿no?, apoyando los acuerdos de San Andrés, participando en todas las iniciativas que convocaba el EZLN, ¿no? Y primero nos fue así como fuerte, porque hubo mucho hostigamiento, ¿no? Mucho hostigamiento. Llamadas anónimas, ¿no?, de amenazas de muerte, de mensajes como de repente levantar el teléfono en mi casa y que me decían, te estoy viendo, ¿no? Estás en tu casa y estás vestida así y así y quiero verte desnuda, ¿no? Y cosas así muy fuertes, ¿no?, que yo creo que vivimos en ese momento pues muchas personas, ¿no? Las compañeras de la cooperativa resistieron, todas empezaron, pues participaron en las movilizaciones, en la convención estatal de las mujeres chiapanecas, también por ahí me encontré también revisando mi archivo, la primera convocatoria, donde también Paz Joloviletí, que está convocando, está participando, está invitando. Ya para entonces ya confluíamos en el movimiento de resistencia civil con las compañeras de Amatenango, con las compañeras de OIMI, ¿no? Con las organizaciones de mujeres indígenas que se estaban movilizando, ¿no? Con las compañeras también de la Casa del Pueblo, de Carranza, que también eran artesanas, a quienes conocíamos pues desde antes del 94, ¿no?
y las compañeras están animadas, muy animadas, las representantes de los grupos. Pero cuando se da el atentado ya así más contundente a las instalaciones, ya entran, se llevan equipos, se llevan fotografías, se llevan actas, ¿no?, de reuniones, se llevan fotos de las artesanas, o sea, dejan destrozada la tienda, ¿no?, completamente destrozada. Eso ya es como un golpe muy fuerte del que las compañeras no se pueden levantar. A varias mayores, mujeres ancianas, que eran representantes, pues bueno, tuvimos una asamblea y ellas lo que decían: nosotras estamos de acuerdo con las demandas del EZLN, pero tenemos miedo. O sea, pues era un contexto en donde no sabías todavía qué iba a pasar, Sí, ¿no? de mucha incertidumbre y miedo, sí. Y dice, tenemos miedo, nosotras no queremos morir, nosotras no queremos la guerra, nosotras no queremos las armas, estamos de acuerdo con las demandas, pero no queremos la guerra, ¿no? Y entonces, pues, hay otra generación y de jóvenes y también de mujeres mayores que decían, pues nosotras sí, no es que querramos la guerra, pero sí estamos dispuestas a dar todo por la defensa de nuestros pueblos, ¿no?, de nuestra cultura, de nuestros derechos como mujeres, ¿no? Una gran mayoría de ellas pues ya conocía también de la existencia de la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas, ¿no? De hecho, varias compañeras eran parte de esa estructura, ¿no? Y pues bueno, había una influencia también muy fuerte por parte del trabajo que hizo Ramona, la comandante Ramona, principalmente aquí en Los Altos, ¿no? Y esas compañeras pues fueron las que más estuvieron como insistiendo, ¿no? Y también insistiendo, yo creo que un aprendizaje fuerte con ellas fue cuando en ese momento se estaban dividiendo la CEOIC, se estaban dividiendo varias organizaciones y yo tenía miedo de que fueran a pelearse ellas por el dinero, por lo material. Teníamos una camioneta, estaba el terreno, ¿no? Y las compañeras que después son Jolón Mayetic les dicen, no, quédense ustedes con todo. O sea, nosotras empezamos, ¿no?, porque creemos en la autonomía, porque no queremos nada ya con las instituciones gubernamentales, y las otras compañeras dijeron, nosotras sí, queremos seguir teniendo el acompañamiento del INI, ¿no? Las otras dijeron, no, nosotras ya no confiamos en esa institución y no hay problema, nada más vendamos la camioneta, paguemos todas nuestras deudas, lo que a cada quien le corresponde, de prendas que se han entregado, ¿no? Y fue como un cierre muy sano, ¿no? O sea, sin confrontación, sí, sin pleito, ¿no? Doloroso, porque sí recuerdo que las compañeras, por ejemplo, de Chamula, unas estaban en la resistencia, otras no, y las que no me dijeron, pues tienes que venir a despedirte, ¿no? Tienes que venir a despedirte de nosotras y de la comunidad, ¿no? Entonces sí recuerdo que salí de ahí, madre mía, con 3, 4 posh, así como… Solo así podías haberte despedido. Ay, no, o sea, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte, Yola, pero supongo que sí es una forma de concluir una relación. Sí. Porque el 94 polarizó mucho, ¿no? Muchas Así organizaciones Así es. Que antes no habíamos tenido necesidad de posicionarnos políticamente en ese sentido, ¿no? El 94 vino a obligarnos a tomar un posicionamiento político que polarizó a muchas organizaciones. Así es. En muchos sentidos, ¿no? Y muchas no tuvimos esa capacidad de concluir las relaciones con estos acuerdos políticos de respeto, de respeto a las diferencias, ¿no? Y me parece que la Organización de las Artesanas desde ese tiempo ha dado muestra de esa sabiduría, ¿no? Sí.
y que viene mucho desde las mujeres, porque, bueno, yo no conozco, tú tal vez sí, no conozco una experiencia similar de llegar a este tipo de conclusión de una relación en una organización mixta o de hombres, por ejemplo. No, pues era Yo creo terrible, que sí es mucho la sabiduría terrible. desde las mujeres indígenas, ¿no? Sí, pues para mí sí, esa sí fue una enseñanza fuerte, ¿no? Y obviamente que me dolió, ¿no? Porque pues había muchos afectos con las otras compañeras, que hasta la fecha nos seguimos viendo, ¿no? Pero sí fue como, bueno, estábamos construyendo un mismo sueño y de repente pues hay que caminar separadas, ¿no? Pero fue interesante. Ahora, cuando se empieza a construir el espacio civil por la paz, que es mucho impulsado por las asociaciones civiles, ahí sí empezamos como a tener problemas, ¿no? Porque también empieza ahí, por ejemplo, con Paz, a constituirse, pero nos empiezan a cerrar el paso, porque nos decían, es que ustedes no son AC, y efectivamente no éramos AC, porque ya éramos un equipo solamente de mujeres, porque en el 95, casi en el 90, a mediados como en marzo del 94 llega Nelis Palomo. Se incorpora también Mary Dichin, que fue compañera mía en la universidad, estaba Cristina, éramos ya un grupo, Blanca también, ya sí estaba, ¿no? Que trabajaba en el Seguro Social, Dora María Chandomí. Entonces no queríamos ser AC, o sea, decíamos, pues bueno, vamos a mantenernos así, pero realmente el contexto era tan fuerte que por un lado, cuando queríamos acercarnos, la verdad, algunas propuestas de organizaciones feministas, ¿no? De ACES, hubo algunas compañeras que nos decían, no, pues ustedes no, porque no son feministas, ¿no? Yo decía, ¿cómo que no somos feministas? No, pues porque ustedes hacen un trabajo asistencial, ¿no? Yo dije, bueno, eso como que... Bueno, era parte también, yo creo, del momento de polarización, ¿no? Sí. De mucha desconfianza, Yola. También había mucha desconfianza entre los grupos, ¿no? Y la infiltración y toda esta paranoia que se generó en el 94. Pero también era de que en grupos progresistas, en grupos de organizaciones de la sociedad civil, también eran espacios muy patriarcales y que el hecho de no ser AC solo fue un pretexto, porque a quienes sí éramos AC también nos cerraban, ¿no? Caminos. Claro. Era pues sí eran espacios muy controlados por las decisiones masculinas y las decisiones en manos de las organizaciones de mujeres no estaban permitidas, y eso también marcó la participación de organizaciones de mujeres como la de ustedes en estos procesos a raíz del 94, ¿no? Sí, nosotras pues más bien ahí lo que decidimos fue sí nos hacemos AC, porque es importante diferenciar cuál es nuestro posicionamiento político y cuál es el de las compañeras, ¿no? O sea, no hablar por ellas, no presentarnos como cooperativa porque no lo somos. Y ya en el 95, en junio, fue cuando nos constituimos como Quinalancetic formalmente, aunque ya veníamos trabajando pues desde el 90, ¿no? Desde 1990, finales de 1990. Ya en el 91 empiezo a trabajar con la compañera Micaela, ¿no? Pues somos las dos las que empezamos a levantar el trabajo para concretar. Y tú dices que se forman en AC para diferenciar un posicionamiento político de las asesoras, digamos, o las mestizas, o cómo es que se nombran ustedes, sí, de las compañeras artesanas, y digamos ese posicionamiento político con el que inicia Quinal, ¿qué tanto se parece a ese momento en que surge al de ahora? ¿Se mantiene? ¿Ha habido cambios en el posicionamiento? ¿Cuál es ese posicionamiento actual? Mira, nosotras empezamos convencidas de que es importante estar también en los movimientos de resistencia civil,
que es importante también como hace no solamente la construcción o el acompañamiento o el fortalecimiento de las cooperativas artesanales, sino es importante también estar ahí en la calle. Y desde Quinalan-Cetic y desde la misma cooperativa, porque eso nos lo enseñaron también las mismas compañeras, ¿no? Las mismas artesanas nos enseñaron la importancia que tiene también el estar en un bloqueo de carretera, el salir a la marcha, ¿no? En ese momento fueron nuestras principales maestras, ¿no? Entonces, como Quinalan-Cetic, pues estuvimos, te vuelvo a repetir, en todas las iniciativas del EZLN, hasta la quinta declaración. La sexta ya no nos metimos, pero hasta la quinta declaración lo asumimos como que era un compromiso que no podíamos dejar pasar, ¿no? Y no nos metimos mucho a las lógicas ya de disputas entre si quién estaba más cerca o no del sub, ¿no? Más bien nos abocamos al trabajo directo con las compañeras, ¿no? Hacíamos mayor presencia en las comunidades, mucha mayor presencia, atendiendo cosas que luego ellas nos requerían. Llevamos mucho, en ese tiempo cargábamos una televisión todo el tiempo con una videocasetera, pues sí, nos la pasábamos compartiéndoles todos los documentales que el 6 de julio, que todo mundo sacaba, se los llevábamos, los analizábamos, nos reíamos, todo, además todo lo estuvimos filmando, que si la Convención Estatal de Mujeres Chiapanecas, ahí tenemos todavía esos cassettes, ¿no? Entonces todo eso se los pasábamos en las asambleas generales, en las reuniones, en la entrega de prendas, ¿no? Entonces siempre fue como una combinación, es la producción, la comercialización y todo eso cruzado por los derechos de las mujeres indígenas y como eje también derechos de los pueblos indios y las resistencias civiles, ¿no? O sea, y yo creo que eso no lo hemos dejado de hacer, o sea, procuramos que en cada asamblea general siempre haya un análisis de contexto, ¿no? Que ellas nos platiquen también cómo están viviendo la situación en sus comunidades, ¿no? Hemos seguido, son nuestros ojos también ellas, ¿no? Claro. Porque pues nos ha tocado ver las transformaciones de aquellos municipios que eran de resistencia civil fuerte, por ejemplo ahora en San Andrés Larrainzar, ¿no? Donde pues muchas familias después de estar en la resistencia zapatista ahora están en el PRI, están en el Verde Ecologista, ¿no? Entonces ellas nos van compartiendo y con ellas vamos analizando, vamos reflexionando y seguimos pensando en que la resistencia que a las resistencias hay que fortalecerlas. Y esto, ¿no?, que que tú nos cuentas de esta polarización que también se da en las comunidades, ¿no? ¿Cómo impacta esto? ¿Qué efectos tiene esto en la cooperativa de artesanas? Porque sí, efectivamente hay familias divididas por diferentes posicionamientos. ¿Esto divide a las artesanas? ¿No las divide? ¿Cómo ellas lo resuelven? Pues yo creo que ya en estos momentos no creo, o sea, no veo que haya esas como fracturas. Hay un respeto muy fuerte. Yo no creo que esto esté afectando. Una lección que tuvimos es, después de tantos años de acompañar al EZLN en la estructura, digamos, de la sociedad civil, sí nos quedó como una enseñanza, que no vale la pena como organizaciones de mujeres entregarse por completo a ningún proyecto político de izquierda. Por completo no. Resulta ser alianzas ruinosas. Siempre tiene que haber como esa autonomía como mujeres, y eso no quiere decir que nos vamos a pelear con los compañeros, ¿no? Pero sí creo que a la izquierda le falta mucho.
llámese como se llame, que los proyectos políticos de izquierda todavía cojean mucho, ¿no? Y no quiere decir que por eso no me gusten, ¿no? Hay muchas cosas que insisto, ¿no? Pues he aprendido, ¿no? Y también me doy cuenta con las compañeras, una reflexión que últimamente hemos estado haciendo es que no es lo mismo mujeres indígenas que han estado en un proyecto político de izquierda a mujeres indígenas que no lo han estado. O sea, más allá de que lo hayan dejado, pero sí vemos que la formación política es clave, porque tecnócratas del género hay muchas, pero si no hay esa fuerza, y creo que estamos en un momento súper crítico también, ¿no? Y que algo que hemos aprendido con las mujeres indígenas, Yola, es esto, si no te viene del corazón, ¿no? Porque el corazón es algo muy importante. Claro. ¿No? Y que para las feministas este aprendizaje de las mujeres indígenas es muy importante, ¿no? Cómo es desde el corazón llevar a cabo estas luchas, llevar a cabo estos procesos, ¿no? Claro. Lo que sí hemos también concluido, ¿no? De que por nada del mundo nos arrepentimos, porque haber estado al lado del movimiento zapatista fue la cosa, yo creo que más maravillosa. O sea, qué bueno que fui parte de esa generación, qué bueno que volví a soñar y que ya estaba el momento ya de que íbamos a triunfar. No me importa cómo hayan quedado las cosas, bueno, sí me importa, pero esa emoción, esa entrega también, esa contundencia, ¿no? Esa unidad que veía, ¿no? En las comunidades, cuando hacíamos las caravanas, cuando las marchas, cuando las llegadas de los compañeros y compañeras del EZLN, ¿no? Yo no me arrepiento de haberlo vivido. Eso se metió en la piel y en el corazón. Ahí está como tatuajes en la piel, ¿no? Claro. Y bueno, también no hay tiempo para hablarlo, pero sí creo que hay ahora otras generaciones que lamento que también en muchas de esas generaciones, sean indígenas o no, ahí va parejo, pues que no haya como ese interés por la memoria histórica, ¿no? Y creo que aunque hayamos hecho muchas cosas mal, es importante recuperar esa memoria histórica. Yola, nos has hablado muy ampliamente de cómo las mujeres artesanas se han involucrado en estos movimientos políticos, y yo te quiero preguntar, para estas mujeres artesanas que participan en estos movimientos, ¿cuáles serían los principales desafíos, retos en 20 años? ¿Cómo van a estar estas mujeres en 20 años? Híjole, una pregunta que la leí compleja, porque… Muy compleja, sí. Yo veo muchos escenarios posibles, muchos escenarios, ¿no? Compártenos unos escenarios. Pues yo creo que seguirá siendo clave que todas estas mujeres artesanas, jóvenes y unas ya no tan jóvenes, tengan presente la memoria histórica. Porque sí veo que ahorita incluso, en donde derechos que habíamos defendido, ahora pareciera que están mejor las artesanas, pero ya se perdieron esos derechos, en donde ellas eran dueñas de su producción, de su comercialización, ¿sí? Donde había una defensa fuerte. Ahora con la llegada de diseñadoras, sea de estas universidades de la Ibero, del Tecnológico de Monterrey, o sea, es de cuidado. Y no me quiero ver anciana en esa visión, pero creo que está empujando mucho desde las fundaciones
o sea, que está ganando terreno las políticas neoliberales. Y en ese sentido sí creo que se corren riesgos muy fuertes de tener a lo mejor al rato, sí, artesanas aparentemente gestoras, pero pues ya con una mentalidad neoliberal completamente. Entonces también están en esta lógica del despojo neoliberal, las artesanas, su producción artesana. Así es. Entonces yo veo con muchos riesgos eso. No puedo generalizar de todas las diseñadoras, pero creo que falta ahí mucho trabajo, porque sigo viendo un posicionamiento de poder entre la que enseña, yo te vengo a enseñar, ¿sí? Y tú me vas a dar, te enseño y yo te vengo a enseñar, pero me vas a regalar, ¿sí? Entonces hay como un rollo de poder, de clasismo y de racismo, colonialismo fuerte. Y bueno, pues entonces tenemos un andador precioso con muchas boutiques que podemos adquirir ese tipo de prendas y decimos hay avance, ¿no? Pero ahí yo sí sigo colocándome en la resistencia de decir eso se requiere de participación de las mujeres, requiere de escuchárseles, requiere de que el trabajo artesanal siga siendo pues cruzado por un eje de derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, ¿no? De la tierra o del territorio, o sea, tiene que ser así. Y que ahí falta mucho trabajo, ¿no? Falta muchísimo trabajo. ¿Qué faltaría, Yola, para esta defensa? Pues yo creo que construir alianzas, pero tienen que ser alianzas muy claras, muy, muy claras. Porque, híjole, es que yo, por un lado creo que se puede y por otro también siento que nos están ganando, ¿no? Que el despojo ya es inminente, ¿no? Y que para poder parar ese despojo se necesita fortalecer los procesos de resistencia civil, de lo que hablábamos en la otra reunión también. O sea, tienen que haber las dos cosas, fortalecer los procesos de defensa y aliarse también en los procesos de construcción, ¿no? O sea, de para dónde vamos, ¿no? Es muy complejo, Lupita. Tengo otros escenarios, pero no quiero ahorita. No, está muy bien, Yola. Con esto que nos propones como un desafío, nos involucra a muchas y a muchos, ¿no? Y cómo sí tendríamos que aprender a establecer relaciones de mucha colaboración y mucho desde esto que el feminismo nos propone, el afirmamiento, ¿no? Esto de confiar, reconocer liderazgos y compartir saberes, ¿no? Que en síntesis el afirmamiento, digamos, es lo que nos propone, y compartir saberes para generar nuevos liderazgos. Claro. Que alimenten estas alianzas pues desde una perspectiva territorial, feminista, intergeneracional, intercultural, ¿no? Cómo poder involucrar en estas alianzas todas estas perspectivas que logren que generemos campos comunes pues todo un reto. Hacia esta defensa y a esta resistencia contra el despojo que estamos siendo objeto, ¿no? Muchos movimientos, no solo las mujeres indígenas artesanas. No, por supuesto, hay muchas otras expresiones de resistencia y qué bueno, ¿no? Y mucha gente joven también, dándonos lecciones también interesantes, ¿no? Pues mira, no sé si tú quisieras agregar algo aparte de lo que ya hemos platicado, que consideres importante, pero siguiendo esta línea de la conversación, de estos escenarios que ves, y me decías, yo lo veo como algo inminente y algo que pensamos algunas organizaciones que estamos llevando a cabo esta iniciativa,
es que siempre este poder hegemónico, que ahora está en su fase neoliberal, no puede abarcar todo, no puede controlar absolutamente todo, ¿no? Y que siempre esos espacios que el poder no puede controlar se denominan espacios de esperanza, ¿no? Este geógrafo Harvey los ha denominado espacios de esperanza, donde precisamente se llevan a cabo estos movimientos, estas resistencias ante el neoliberalismo, el patriarcado, el colonialismo, ¿no? Pero estos espacios también caemos en esta, de repente, mucha frustración, mucho desánimo, y necesitamos reanimar esa esperanza, ¿no? en que va a ser posible lograr en un futuro esta defensa, que en este caso tú planteas, esta defensa de derechos, ¿no? Y estos grupos existimos, ¿no? De hecho, Quinalan-Cetic es uno de esos espacios de esperanza que están dando esta lucha contra este poder hegemónico de despojo. Entonces quiero pedirte si tú pudieras dirigir un mensaje de esperanza, en particular, digo, a las organizaciones, pero en particular a estas organizaciones de mujeres artesanas, que al igual que las cooperativas con las que ustedes trabajan, están en esta defensa de sus derechos. Entonces, si nos quisieras dar un mensaje de esperanza, que dé ese ánimo para seguir en esta lucha, ¿dónde ustedes, por ejemplo, encuentran ese ánimo de continuar? Para todas las mujeres artesanas de los Altos de Chiapas y de otras regiones del estado de Chiapas y de nuestro país. El mensaje que puedo enviarles a todas ustedes es seguir unidas, compartir sus saberes, no dejar de escuchar a las mujeres ancianas, a las fundadoras de estos espacios colectivos de producción. Ahí hay claves que son importantes, y no olvidar, por lo tanto, tener presente, tomarse el tiempo para esa memoria histórica, para reconstruir la memoria histórica desde esos espacios que les llamamos de esperanza, y que para mí es desde la familia, desde su familia, desde esa casita en la que están viviendo en la comunidad. Tómense el tiempo, escuchen al abuelo, escuchen a la abuela, a la madre, al padre, conozcan la historia de su comunidad, de todo lo que ha costado, de todas las resistencias que se han tenido que construir para llegar a tener ustedes lo que tienen, y por tanto lo que les toca a ustedes como mensaje, construir. Gracias, y a seguir defendiendo los derechos de los pueblos indígenas, nuestros derechos como mujeres, sus derechos como mujeres indígenas, y no dejar de lado la resistencia, la defensa de nuestra tierra, de nuestros territorios, y el sueño de que sí es posible un cambio a profundidad, donde no exista el clasismo, el racismo, la explotación, la opresión hacia nosotras como mujeres. Yola, muchas gracias. Nos has dado un maravilloso mensaje de esperanza, muy emotivo, como eres tú, ¿no? Has transmitido esa fuerza, ese ánimo y esa esperanza, ¿no? Te lo agradezco mucho, te agradezco mucho esta entrevista, Yola, estas vivencias que nos has compartido. Seguramente muchas y muchos nos sentimos identificados en algunas partes. Ya veremos al final en el libro de Construyendo la Sociedad Civil en Chiapas, una lectura desde las organizaciones no gubernamentales. Vamos a encontrar donde incluso muchos puntos de coincidencia, ¿no? En nuestras historias y en nuestras convicciones, en nuestros posicionamientos. No lo dudo. Entonces, bueno, pues te agradezco, Yola, muchas gracias. Y también quisiera agradecer a Quinalan-Cetic, que nos ha facilitado el espacio para llevar a cabo estas entrevistas. Gracias por esta colaboración también.
Y por supuesto al equipo de Promedios. A eso sí. que A estos muchachos guapos. súper profesionales han estado. Y a las compañeras. A Paola, ¿dónde está Paola? Gracias, Paola. Y a Paola, por supuesto, que ha estado a cargo de toda la organización de que todo esto del libro se haga posible, ¿no? Muchas gracias, Paola, compañeros de Promedios y a Quinalan CETIC por permitirnos estar aquí. Muy bien, Bueno, gracias. hasta pronto, Yolanda. Hasta pronto.